Buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a compartir nuestro 10º día de oración, nuestro 10º y final día de oración. Y para ello vamos a hacer en primer lugar un repaso, una pequeña enseñanza de repaso de todo lo que hemos aprendido en estos 10 días acerca de la oración. Y finalmente vamos a orar también por todos los temas que a lo largo de estos 10 días hemos orado. Si usted nos ha acompañado en estos 10 días de oración, muchísimas gracias, que el Señor le bendiga. Y también, si no lo ha hecho constante, pues igualmente muchísimas gracias por conectarse. Y recordemos algo, esto nada más es un tiempo de oración que nosotros dedicamos, entregamos al Señor a principios de año para que el Señor bendiga todo nuestro año, pero no implica que solo estos 10 días oremos. Podemos seguir orando todos los días, de hecho deberíamos hacerlo todos los días de nuestro año. Esto es nada más como un modelo, como una motivación para que todo nuestro año podamos orarle al Señor y mantenernos en comunión con Él, de acuerdo a lo que es el concepto bíblico de la oración. La oración no es solo petición, la oración es comunión e intimidad con Dios, que necesitamos en primer lugar porque es para nuestro espíritu. La oración es como el oxígeno para el cuerpo, no podemos vivir sin ella. Por eso la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos recuerda que oremos sin cesar, porque la oración es conectar nuestro corazón al corazón de Dios y ello nos transforma, que es el propósito de la vida cristiana. Nos sana, nos liberta, nos restaura, nos afirma, nos fortalece, nos perfecciona, nos establece, nos lleva cada día en una transformación mayor al carácter de Cristo. Es un hecho conocido que cuando andamos en intimidad con alguna persona, cuando andamos en comunión muy cercana con una persona, terminamos pareciéndonos el uno al otro. Y en este sentido, cuando andamos en comunión con Dios, cuando andamos en intimidad con Él, vamos a terminar cada día pareciéndonos más a Él. Por el otro lado, también la oración es poner nuestra mente, pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, planes, decisiones en conexión con Dios. Recordemos que la meta es lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y ahora todo lo que vivo en la vida terrenal lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la obediencia al Hijo de Dios. Y también Mateo capítulo 7 versículo 21 nos recuerda que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces la oración me conecta con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios, para vivir en la voluntad de Dios y vivir en la plenitud del reino de Dios. Es una conexión de corazón a corazón, de mente a mente, de nuestra mente a la mente de Él, de nuestro corazón al corazón de Él. Es parecernos lo más posible a Él, el objetivo final de la oración. La oración es un instrumento. La oración no tiene poder en sí mismo. El poder de la oración está en aquel a quien oramos, en aquel con quien conectamos nuestro corazón, no en la oración en sí misma, sino con Dios. Él es el autor de todas las cosas, Él es el que responde a todas nuestras oraciones y Él es el que está detrás de todas las cosas que nosotros oramos, ya sea para pedir o ya sea para simple y sencillamente para preguntar, para conocer más, para tener intimidad y comunión con Dios. Él es el poder detrás de la oración. No, en nuestra oración en sí misma no hay poder. El poder está en aquel que escucha nuestra oración, en aquel con el que entramos en intimidad, que es el Dios Todopoderoso. La oración
por el otro lado también es diálogo, no es un monólogo, y a veces también implica el quedarnos en silencio, tanto él como nosotros. La palabra en Jeremías 33:3 nos recuerda y nos dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cómo nos las enseña? Respondiéndonos. Nosotros hablamos y la oración es una plática, es una comunicación, es una comunión con otra persona, con la persona de Dios, a través de la guianza del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús entramos en comunión con las tres personas de la Trinidad en la oración, y ahí obtenemos respuestas que necesitamos para nuestro diario vivir, para lo cotidiano, pero necesitamos entender que hay momentos en los que no tengo que hablar, me tengo que callar, y hay momentos en los que Dios también va a callar, pero aun cuando Dios calle, ese no es un motivo para no orar. Simple y sencillamente Dios está trabajando en otro nivel de nuestra vida, que no necesariamente es nuestro entendimiento para que podamos entender o recibir una respuesta de Él. Puede ser que Él esté ministrando de su espíritu a nuestro espíritu sin necesidad de pasar por nuestra conciencia. Entonces también debemos aprender a estar en silencio delante del Señor. La oración no tiene que ver con alinear a Dios a nuestra voluntad o que Dios haga nuestra voluntad. Más bien es alinearnos nosotros a la voluntad de Él. Y el mismo Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo en el jardín de Getsemaní cuando iba a ser crucificado. Él le dijo... Él le planteó lo que había en su corazón: si puedes, pasa de mí esta copa. Pero al final, él, entendiendo que la oración no es que Dios haga mi voluntad, sino que la voluntad de Dios sea hecha en mí, le dice Jesús al Padre: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y recordemos que 1 Juan 5:14 también nos dice que tendremos respuesta positiva a nuestra oración si pedimos conforme a su voluntad. Cuando no pedimos conforme a su voluntad, de todos modos vamos a tener una respuesta, pero no es la respuesta que usted y yo pedimos. El Señor tiene 3 respuestas para darnos en la oración. La primera es sí, porque oramos conforme a su voluntad y es el momento para esa respuesta. La segunda es sí, pero necesitamos esperar un tiempo, porque en primer lugar, por la fe y la paciencia se heredan las promesas, y en segundo lugar, porque Dios todo lo que hace lo hace en su tiempo, no en mi tiempo, y en su tiempo todas las cosas son perfectas. Y la tercera respuesta es no, pero ese no es un no condicionado, es un no porque Él tiene mejores planes para nosotros que lo que nosotros pensamos. Entonces el Señor va a responder nuestra oración conforme a nuestro mejor interés, para que se cumplan sus planes que Él tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, para perfeccionarnos cada día hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros pedimos, no deberíamos pedir con exigencia de que se cumpla lo que nosotros estamos pidiendo. Más bien debemos ir con el Señor con humildad, diciéndole: mira, lo que yo quiero es esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo mejor que tú tienes para mí. La oración, y esto nos lleva a un punto, la oración eficaz, la palabra dice en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho, en Santiago capítulo 5, versículo 14. Pero la oración eficaz del justo tiene por lo menos 2 características. Uno, que es una oración humilde, no es una oración de exigencia, no es una oración de reclamo, no es una oración de arrogante. Más bien es una oración con humildad, en primer lugar, y en segundo lugar es una oración auténtica, una oración que sale de nuestro corazón, una oración que es sincera. Lo que el Señor quiere es que abramos nuestro corazón delante de Él, aunque Él ya lo conoce,
pero y porque Él lo conoce no lo podemos impresionar con palabras altisonantes o con palabras rebuscadas o con fórmulas. Él conoce lo que hay en nuestro corazón y lo que Él quiere es que nosotros abramos nuestro corazón delante de Él y que lo hagamos de una manera sincera, de una manera auténtica, sin quererlo impresionar, y que lo hagamos de una manera auténtica, genuina, sin quererlo impresionar, implica también que lo hagamos sin vanas repeticiones, es decir, sin que sea una oración aprendida de memoria y repetida como perico, o una oración que no sintamos, o una oración por tradición, por religiosidad, por costumbre. Usted cuando habla con otra persona no saca, no repite un guión el mismo guión en cada conversación. De la misma manera, no se trata de repetir un guión cuando oramos al Señor, cuando hablamos con el Señor. Más bien deberíamos seguir la dirección del Espíritu Santo para esa comunión y abrir nuestro corazón delante del Señor. No hay fórmulas para orar, no hay fórmulas, no hay palabras específicas, no hay formas, no hay lugares, no hay posiciones específicas para orar. Lo que Dios espera de nosotros, cuando el Señor dice que nos encerremos en un lugar secreto, si vamos a orar todo el día, no necesitamos estar no podemos estar todos los días. La palabra dice que oremos sin cesar. Eso quiere decir oremos todo el tiempo, todos los días. No podemos hacerlo si estamos encerrados en un lugar, porque tenemos que trabajar, tenemos que atender la familia, tenemos que tomar decisiones, hacer cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué se refiere? A que oremos desde nuestro corazón. El lugar más secreto que hay es nuestro corazón. Es tan secreto que muchas veces ni nosotros mismos lo conocemos, pero el Señor sí lo conoce. Y una oración desde lo secreto es una oración desde el corazón. Como dije, no hay fórmulas, no hay palabras específicas, no hay formas, no hay lugares, no hay posiciones de orar. ¿Por qué? Porque la oración es algo específico de cada persona, es algo muy individual, la oración es una comunión de una persona con otra y cada persona es individual y es específica. El Señor se relaciona con nosotros en el nivel de nuestra cotidianidad, en el nivel de quienes usted y yo somos. No somos copias. Todos nosotros somos originales. Por lo tanto, nuestra oración debe ser también una oración original, no una oración de copia. Hay muchísimos libros de cómo orar y yo me he leído al principio de mi vida como creyente, me leí tal vez unos 30 libros de oración, pero le voy a ser sincero, nunca aprendí a orar en esos libros. Aprendí a orar orando. Aprendí que la oración es algo específico, es algo individual, que yo no puedo tomar el modelo que sirve para otro, no necesariamente sirve para mí. Porque yo soy una creación específica, individual, única de Dios, y mi oración y mi relación con Él es también una oración individual y única, específica de Él conmigo. Por el otro lado, mientras más oramos, es decir, mientras más tenemos conectado recordemos que la oración es conectar nuestros pensamientos con el Señor, es conectar y no solo nuestros pensamientos, toda nuestra alma, todo nuestro corazón con el Señor, mantenerla conectada con Él. Y si podemos, si verdaderamente estamos enamorados del Señor, vamos a pensar en Él todo el tiempo. Él va a ser el motivo de todos nuestros pensamientos, aunque estemos trabajando en otras cosas, pero Él va a estar presente en nuestros pensamientos, guiándonos, diciéndonos cómo hacer las cosas para su gloria, cómo tomar buenas decisiones frente a las circunstancias, nos va a recordar su palabra, nos va a recordar cómo tratar a las demás personas. Si verdaderamente cuando estamos enamorados en lo natural de una persona, todos nuestros pensamientos están en esa persona. La oración es estar enamorado del Señor. Y al estar enamorado de Él, todos mis pensamientos, todos mis sentimientos, mis emociones, mis actitudes, mis motivaciones, mis decisiones, mis planes, van a estar conectados con Él. Y de eso se trata la oración. Y mientras más estemos conectados con el Señor, mucho menos vamos
vamos a estar más lejos de la tentación, vamos a estar más lejos del pecado, vamos a estar más lejos de la maldad. Por eso Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto tiene que ver con lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 5. El espíritu nos anhela celosamente y el espíritu le habla a mi espíritu, por lo tanto mi espíritu está dispuesto. Y la que no está dispuesta es la carne. La carne es la que busca pretextos, justificaciones, etcétera, argumentos, etcétera, para no orar, pero el espíritu siempre está dispuesto. Y la palabra de Dios dice que usted y yo no vivimos por la carne, no vivimos por las circunstancias, no vivimos por los argumentos, vivimos por la fe, vivimos por el espíritu. Los hijos de Dios somos guiados por el espíritu. Y el espíritu, si nos dejamos guiar por el espíritu nos va a conectar todo el tiempo con el corazón, los pensamientos, con la mente de Dios. Va a conectar nuestra mente con la mente de Dios, y la mente no solo son nuestros pensamientos, sino es todo lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, cuando el Señor, la otra cosa que el Señor nos pone una meta mínima de oración, no es una meta legalista, no es para que la tomemos a piedra y lodo o a piedra y cal. El Señor nos sugiere una meta que además no le conviene a Él, nos conviene a nosotros, porque en la medida en la que nosotros más oramos, en esa misma medida vamos a ser más libres del pecado, vamos a ser más libres de la tentación y vamos a ser más bendecidos, vamos a vivir más conectados con la palabra de Dios, y la conexión con la palabra y la obediencia a la palabra trae bendición, entonces nos conviene a nosotros. El Señor les dice a sus discípulos, les pone una meta. En Mateo 26:40 les dice, es cuando Jesús está en el monte de Getsemaní orando antes de que lo tomen prisionero, y dice la palabra, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Nuestra meta básica, mínima, lo que la palabra de Dios nos pone es orar sin cesar, pero el Señor nos da una primera meta: oremos una hora diaria, y no tenemos que orar una hora continua, podemos orar en 2 periodos de 30 minutos, 3 periodos de 20, 4 periodos de 15, 6 periodos de 10 minutos, 12 periodos de 5 minutos, en fin, como más nos convenga. Lo importante es orar, y es orar lo más que podamos. Entre orar una hora y orar sin cesar se requiere un avance progresivo, y eso es una cuestión de práctica, también es una cuestión de enamoramiento. Mientras más enamorados estamos de Dios, más vamos a pasar tiempo con Él. Entonces, pongámonos una meta. Lo que el Señor nos está diciendo es pongámonos una meta y avancemos en esa meta. Cuando la alcancemos, hagámosla un poquito más larga. Es como el atleta. Y la palabra nos compara con atletas. Un atleta para correr 100 metros se plantea primero una meta de 10 segundos. Pero después una meta de 9.9 segundos. Después una meta de 9.8. Y así va haciendo más alta la meta. Y eso es para su propia conveniencia. De la misma manera, ponernos metas en la oración es para nuestra conveniencia. Ya he mencionado muchas veces, cuando Dios nos dice que hagamos algo, no es porque a Él le convenga que lo hagamos. Es una conveniencia para nosotros. Dios sigue siendo Dios, lo hagamos o no lo hagamos. De hecho, más del 75% del mundo ni lo toma en cuenta, ni le hace caso, ni lo reconoce, ni nada, pero Él sigue siendo Dios. Él no depende en su ser Dios, ni depende en que se cumplan sus planes, en que usted y yo hagamos algo. El hacerlo es para nuestra conveniencia. El hacerlo es porque es un beneficio para nosotros. Orar es un beneficio para usted y para mí. Es como cumplir los mandamientos del Señor. Nos aparta del pecado, nos aparta de cosechar muerte, de cosechar maldad, de cosechar iniquidad,
No es que Dios sea más santo porque usted y yo seamos más santos. No, la santidad al final nos conviene a cada uno de nosotros, porque la santidad nos lleva a la bendición, a la plenitud, a la vida abundante, etcétera. Entonces, lo importante es orar. Tener una meta de oración. Si usted quiere, comience con una meta de 15 minutos diarios, está bien, y váyala subiendo cada vez que vaya alcanzando esa meta, y cuando sintamos vamos a orar, vamos a pasar la mayor parte del día orando, y vamos a estar cumpliendo lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:17, de que oremos sin cesar. La oración implica varias cosas, no solo implica petición, lo hemos estado insistiendo mucho. Orar no es solo pedir, orar también implica ser agradecido con el Señor, tener un corazón agradecido, darle gracias al Señor por todo y en todo, aparte la acción de gracias y la alabanza, como dice 1 Tesalonicenses 5:18 y el Salmo 100, versículo 4. También es pedir, y a veces el pedir, si no es que muchas veces, también va a implicar buscar, hallar, tocar y esperar que se nos abra, como nos lo enseña Mateo capítulo 7, versículo 7. Ahí no dice solo pedid y recibiréis, dice pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. O sea, la oración también implica acción, implica que Dios nos da una dirección para accionar, para alcanzar aquello que estamos pidiendo. Por el otro lado, también orar implica leer, meditar, estudiar, memorizar, atesorar, compartir y obedecer la palabra de Dios. Como dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por el otro lado también, orar es hacer todas las cosas para la gloria de Dios, como nos enseña Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Y es también buscar su dirección para todas las decisiones que necesitamos tomar en el día. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 14, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Si usted se da cuenta, entre leer, pedir, buscar la forma de hacer todas las cosas para la gloria de Dios y buscar su dirección en todas las decisiones que necesitamos tomar en el día, ahí ya cumplimos una buena parte de lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que oremos sin cesar. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado con este pequeño resumen de todas las enseñanzas que hemos recibido acerca de la oración durante estos 10 días, y ahora vamos a orar. Les recuerdo que esta transmisión básicamente es solo como un modelo que nos puede servir a cada uno de nosotros en un devocional con nuestra familia. La idea es que no solamente lo hagamos cada uno de nosotros, sino que lo hagamos con nuestra familia, que crezcamos en la oración como familia, que tengamos nuestro altar familiar. Recordemos que la palabra nos enseña que la iglesia no solo se reunía en el templo todos los días, sino que también por las casas. Y la reunión por las casas comienza por una reunión con nuestra familia, por un altar familiar, un devocional familiar. Y esto lo hacemos como un modelo, no para que usted lo siga estrictamente, sino como un modelo para que le pueda servir a usted como guía para ese devocional en casa. Así que vamos a orar también, y hoy también vamos a orar por todas las cosas que hemos orado durante estos 10 días. Vamos a hacer un resumen muy rápido de esa oración de los 10 días. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta mañana que tenemos la oportunidad, Señor, de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Gracias, Padre, por ese privilegio maravilloso que el Señor Jesucristo compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Señor,
por su sangre preciosa, que pudiéramos entrar libremente, Señor, a tu trono de gracia, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, en primer lugar, a pedirte por cada uno de nosotros, Señor. Señor, que cada día seamos conscientes, Señor, de la necesidad que tenemos de ti, Padre, para cada asunto de nuestras vidas, Señor. No es solo para nuestra vida eclesiástica, ni es solo para nuestra vida privada, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra nación, Señor. Somos necesitados de ti en todo aspecto de la vida, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, crea en cada uno de nosotros ese corazón necesitado de ti, Señor, consciente de la necesidad que tenemos de ti en todo aspecto de nuestra vida, para que te busquemos, Señor. Tú estás disponible para cada uno de nosotros en todo tiempo, en todo lugar, Señor, para que te busquemos, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que tú nos bendecirás, Padre, que tú cumplirás tus planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, y parte de esos planes es que te busquemos de todo nuestro corazón, Señor. Padre, que este año sea un año en el cual, mi Dios Todopoderoso, crezcamos, Señor, en ti, maduremos en ti, Señor, vayamos adelante en ti. Tu palabra dice, Señor, en Mateo 6:33, que si buscamos el reino de Dios, tu voluntad, y la ponemos por obra, tu justicia, Señor, entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Señor, no te pedimos éxito, no te pedimos dinero, no te pedimos cosas materiales, porque sabemos que esas son las añadiduras que vienen de buscar tu reino. Te pedimos, Señor, hambre y sed, para que busquemos tu reino, para que cada día, Señor, caminemos cada vez más en el carácter de Cristo, para que cada día caminemos más en santidad delante de ti, Señor, en esa transformación que tu Espíritu Santo quiere obrar en cada uno de nosotros. Y no solo te lo pedimos para cada uno, Señor, sino te lo pedimos para nuestras familias, para nuestros amigos, Señor, para nuestros compañeros de trabajo, Padre. Señor, que los que no te conozcan se vuelvan a ti de todo corazón, y los que ya te conocen, Señor, igual que nosotros, sean atraídos a ti, Señor, con lazos de amor de una mayor manera, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que este año para nosotros y para nuestro entorno, nuestra familia, Señor, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, este sea un año, Señor, de victoria en ti, un año, Señor, de conocerte más, un año de crecer, de madurar en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. También te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras congregaciones locales, Padre, las ponemos delante de ti y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú las guardes, Señor, de toda enseñanza de error, de toda apostasía, de toda herejía, de todo enfriamiento, Señor, en el amor a ti que pudiera suceder, Padre, que todas las obras de las tinieblas que quieran venir en contra de nuestra congregación, como en contra de nuestra familia, en contra de nuestro entorno y en contra de nosotros mismos, Señor, sean destruidas, derribadas, arruinadas, Señor, que nazcan muertas, que no produzcan frutos, Señor, que seamos invisibles para el mal, pero visibles para el bien, Padre. También te pedimos, Señor, por la unidad de nuestra iglesia local, en nuestra iglesia local, Señor, entre todos los miembros, pero también, Señor, por la unidad en el cuerpo de Cristo en Guatemala. Que todos, Señor, nos ayudemos mutuamente para ir creciendo cada día en ti, para irnos perfeccionando, Señor, en el conocimiento de ti, Señor, como dice tu palabra, Señor, en Efesios capítulo 4, versículos del 11 en adelante, para que seamos perfeccionados, Señor, como cuerpo, para la unidad del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo, y nos ayudemos todos mutuamente, Señor, a crecer en amor y a crecer, Señor, en nuestros dones, Padre. Señor, también levantamos delante de ti nuestra nación, Padre. Señor, que este sea un año de victoria sobre la corrupción, sobre la maldad,
sobre el crimen organizado, las maras, el narcotráfico, la trata de personas, Señor, y cualquier obra de maldad sobre las tinieblas, que las tinieblas, Señor, hayan traído a esta nación, Padre. Señor, te pedimos que este año sea un año de paz, Señor, y también te pedimos especialmente, Padre, que este sea un año de bendición y un año donde haya una efectividad en el combate a la pobreza, a la desnutrición, a la falta de salud, a la falta de educación, al analfabetismo, Señor. Que esta nación avance, Señor, con paso firme hacia salir de todos esos males que nos aquejan, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Danos gobernantes justos, Señor. Gobernantes que gobiernen a esta nación conforme a tu voluntad, no conforme a sus criterios del mundo, Señor, a sus caminos que les parezcan derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, sino que sean guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, que se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, y que gobiernen guiados por tu Espíritu Santo para bendición de esta nación, Padre. Señor, te pedimos también por la salud, la restauración, la liberación de todas las personas en esta nación, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que haya un avivamiento de tu Espíritu, Señor, en esta nación, que tú avives el fuego, Señor, de cada uno de tus hijos, Padre, pero que también, Señor, tu Espíritu Santo se derrame sobre toda carne, sobre todos los que no te conocen, Señor, en Guatemala, y se vuelvan a ti de todo corazón, y aquellos, Señor, que se opongan, Padre, que tú obres en sus vidas, Señor, para que cesen de oponerse al avance de tu evangelio, Señor, a ese avivamiento, a ese derramamiento de tu Espíritu Santo sobre toda carne en Guatemala, Señor, y si es necesario, Padre, que salgan del país, mi Dios, para que no sigan entorpeciendo la obra tuya, Señor, en esta nación, Padre. Señor, también te pedimos hoy especialmente por la paz de Guatemala, pero también, Señor, por la paz en Ecuador, por la paz en Ucrania, por la paz en Israel, Señor, y en el Medio Oriente, y por la paz en cualquier lugar, Señor, donde hayan conflictos armados. Sabemos que tu palabra, Señor, dice que antes de tu segunda venida, Señor, proliferarán las guerras, Señor. Pero también te pedimos, Padre, específicamente por esos lugares para que tú traigas paz. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, Padre. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque solamente tú eres Dios, Señor. Tú eres verdadero y tu palabra toda es verdad, Señor. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú lo has dicho, tú lo harás, Señor. Venimos dándote gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Porque tú nos llevas, Señor, a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo nos pastoreas, Señor, nos guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre, Padre. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, Señor, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento y además estamos seguros, Señor, que como somos más que vencedores en ti, tú estás preparando un banquete de victoria sobre nuestros angustiadores, Señor. Y Padre, también te damos gracias porque tú unges nuestra cabeza con aceite, nuestra copa rebosa de tu Espíritu Santo, Señor, y el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida, Señor, y finalmente moraremos contigo eternamente, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro restaurador, tú eres nuestro libertador, Señor. Gracias, Padre, por la sanidad física, por la sanidad de nuestra alma y por la sanidad de nuestro espíritu, Señor. Gracias por la liberación de la amargura, el dolor, la falta de perdón, la negligencia, la tristeza, la depresión y cualquier otra emoción negativa, Señor. Te damos gracias porque nos haces libre de ella, Señor, y cambias nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alegría, nuestras lágrimas en risa, nuestro duelo en fiesta, Señor. Gracias, Padre, porque llenas nuestra vida de tu gozo, que es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre, Señor.
Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque tú cumples los deseos de nuestro corazón cuando andamos en comunión contigo, Padre, cuando buscamos tu presencia, Señor. Padre, que cada día seamos mayores buscadores de tu presencia, como dice el salmista, Señor, que como el siervo clama por las aguas en el desierto, así clame por ti nuestra alma, Señor. Que tu palabra, que la comunión contigo, Señor, sea para nosotros como dulzura en nuestra boca, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos delante de ti dándote gracias por la vida, Señor, pero por sobre todo por la vida eterna que tenemos en ti. Gracias, Señor, por esa esperanza bienaventurada que tenemos, Señor, de la vida eterna. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandeciera la luz del Evangelio, Señor, y pudiéramos venir al reconocimiento del señorío de Cristo, a ser adoptados hijos tuyos, a nacer de nuevo, Señor, y recibir una nueva naturaleza, la naturaleza divina, Señor. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, y te damos gracias y toda la alabanza a ti por estos 10 días que hemos orado, Señor, delante de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestro año, que corones nuestro año, Señor, de bendiciones, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tus bendiciones sean sobre nuestra vida y no solo en lo material, Señor, sino principalmente en lo espiritual y en lo emocional, Padre. Que seamos transformados y convertidos en esas personas que tú, Señor, anhelas que seamos, Padre, en esas personas que son tu plan perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por el privilegio que tenemos de conocerte, por el privilegio que tenemos de ser hijos tuyos, por el privilegio de que tú seas nuestro Padre, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a morir en esa cruz del Calvario, despojándose de toda su gloria, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados, vida eterna, vida plena, vida abundante en ti, Señor. Y gracias porque el Señor Jesucristo cada día está intercediendo por cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, para que tu voluntad se haga en cada uno, Señor, de nosotros. Padre, gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús por tu Espíritu Santo que has hecho morar en cada uno de nosotros, que nos enseña, que nos guía, que nos restaura, que nos transforma, Señor, que nos ayuda en toda debilidad, que nos acompaña siempre, Señor, que es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, para que podamos caminar, Señor, en la vida que tú quieres para cada uno, Padre. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas ni nos desamparas. Gracias por haber ocultado nuestros pecados en el fondo del mar y no acordarte nunca más de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque has alejado nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente y nunca más te acordarás de ellos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias por llevar nuestras vidas en aumento como la luz de la aurora. Gracias, Señor, por esos planes de bien y no de mal que tú tienes para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y gracias, Señor, por todas las respuestas que tenemos de ti, Señor. Gracias, Padre, por la revelación, por el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, porque tu palabra, Señor, es salud, es sanidad, es restauración, es liberación, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, a cada persona, a cada familia, Señor, a cada iglesia local, Señor, que ha estado conectada, Señor, a estas transmisiones, ya sea en el momento o a través, Señor, de la grabación aquí en Facebook o en los canales de YouTube. Padre, gracias por cada uno de ellos. Te pedimos que les bendiga, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que cada día nos deleitemos más en ti, para que tú, Señor, nos concedas los anhelos de nuestro corazón. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vas a hacer en nuestras vidas en este año, Señor, que sabemos que este es el mejor año de nuestras vidas hasta ahora. Este será el mejor año de nuestras vidas hasta ahora, y tú lo colmarás
de bendiciones, lo coronarás de bendiciones y principalmente, Señor, lo coronarás con un mayor conocimiento de ti que tendremos cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión y al final de los 10 días de oración, pero estén pendientes porque probablemente vamos a tener a lo largo del año más tiempos de oración, más tiempos de comunión, más tiempos de enseñanza también sobre la oración para que cada día nos vayamos desarrollando más en cuanto a la oración, vayamos creciendo en la oración, en la comunión con Dios y por lo mismo en la transformación que Él quiere obrar en nuestras vidas. De todos modos, les dejamos la invitación para que todos los días, de lunes a viernes, nos sintonicen por la mañana. Tenemos las perlas de la palabra, que son pequeños devocionales de 5 o 10 minutos, donde compartimos algo de la palabra de Dios. Y aparte de ello, también tenemos nuestros estudios los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche, nuestros estudios bíblicos para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe. Así que cordialmente invitados para esas transmisiones y muchísimas gracias por haberse conectado a estos 10 días de oración. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente, que tengan un bendecido miércoles y estamos en contacto a través de nuestras páginas de Facebook y nuestro canal de YouTube. Bendiciones y un abrazo para todos.